Padre, te damos gracias en esta mañana y declaramos, Señor, que no hay nada, no hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies en el nombre de Jesús. Reconocemos en esta mañana, Señor, que tu presencia, Señor, lo llena todo y en todo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministranos en esta mañana. Háblanos en el nombre de Jesús. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos que en esta mañana, Señor, una palabra marque nuestras vidas en el nombre de Jesús. Venimos a buscar una respuesta. Venimos a buscar, Señor, una guía de parte tuya en el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana, Señor, disponemos de nuestro corazón, disponemos de nuestro espíritu para que toda palabra, Señor, para que todo lo que tú nos hables, Señor, caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: Padre, dispongo de mi corazón, dispongo de mi espíritu, Señor, para recibir esa palabra en esta mañana en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que no saldré de la misma manera, Señor, por lo cual he entrado, Señor, a esta casa en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestra la victoria, nuestra la bendición, nuestra, Señor, es tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y con este fuerte aplauso queremos honrarte, queremos bendecirte en esta mañana en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Salude a alguien antes de sentarse. Bendiga a alguien. En el nombre de Jesús, bienvenidos a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor por este día. Tome su lugar. Y vamos a compartir una palabra en el libro de Mateo capítulo 14, verso 22. Mateo capítulo 14, verso 22. A esta palabra le puse: no dudando se llega. ¿Sí? Tócale que está a tu lado y decirle: no hay que dudar, porque el que duda, ¿qué pasa? No llega. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 14, verso 22. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, y acá viene lo sobrenatural, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. ¿Saben de que el Señor es especialista en tratar con nosotros en términos de fe? El Señor es especialista en siempre hacernos pasar por procesos para que nosotros podamos salir beneficiados. Siempre hablamos nosotros que los procesos en Dios nunca nos van a matar, al contrario, los procesos sirven para hacernos crecer,
para hacernos ver de que la gloria de Dios sí es grande, sí existe, sí es real. Los procesos nos ayudan para que la fe en Dios puedan crecer. ¿Sí? Los procesos tienen muchísimos nombres. Podemos pasar por diferentes circunstancias en la vida en las cuales el Señor a nosotros nos va a poner a prueba. Cada uno de nosotros pasamos por un proceso diferente, cada uno de nosotros vivimos una historia diferente, ¿verdad? Si nosotros empezamos a contar las cosas que el Señor hizo en nosotros o por nosotros, cada uno vamos a contar una historia diferente, pero el final siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque es la manifestación de Dios en el final de ese proceso. La idea de Dios para con nosotros es que nosotros podamos crecer como hijos de Dios, no dudando primeramente de lo que Él es y segundo de lo que Él tiene para nosotros. Esta palabra tiene que ver con eso, con cada uno de nosotros, en donde no podemos darnos el lujo de dudar de lo que Dios es y de lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Claramente, Pedro, cuando ve al Señor Jesús, él analiza la situación, él ve el panorama y él dice, no voy a ir si primeramente Él no da la orden. Por eso el Señor Pedro le dice, si realmente eres tú, manda para que yo camine sobre el agua. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Dice una palabra muy cortita, pero muy poderosa, y Él dice, ven. O sea que el Señor Jesús da la orden a Pedro y le dice, ven, tienes que venir, tienes que vivir lo que yo estoy viviendo. Tenés que experimentar lo que yo estoy experimentando en este momento, que es caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas no solamente tiene que ver con que nosotros estemos por encima de un problema o de una dificultad, que es lo que representa el mar, sino que nosotros estemos siempre pendientes de que nuestra fe no tiene que menguar. No se trata solamente de caminar sobre las aguas o sobre esa situación o sobre ese problema que hoy nos está golpeando. El tema es que nosotros podamos mantenernos para que cuando lleguemos a Jesús nosotros podamos alcanzar esa victoria. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos da la victoria, claro que sí. Jesús quiere que nosotros seamos salvos, Jesús quiere que recibamos el milagro, Jesús quiere que nosotros de ese proceso realmente alcancemos la victoria. El tema es que nosotros debemos mantener la fe para que cuando lleguemos a Él podamos abrazar ese milagro. ¿Sí? Saben ustedes que muchas veces es fácil llegar al primer puesto, es muy fácil llegar al primer lugar. Lo difícil es mantenernos en ese primer puesto. Lo difícil es mantenernos en ese primer lugar en donde nosotros podemos tener esa fe para que Dios pueda darnos ese milagro. Por eso la gran dificultad que tenía Pedro no era el mar, no era lo que él estaba viendo, sino mantenerse en esa fe. Por eso el viento, dice la palabra, era fuerte, que lo golpea y él empieza a tener miedo. Cuando el miedo empieza a gobernar la vida de Pedro, es ahí donde su fe sobre Jesús o sobre lo que él quería vivir se apagó y se cortó. Por eso es que nosotros a las personas les decimos que esa fe que hay en tu vida siempre vaya en aumento. Porque cuando el viento sea fuerte, el viento no te va a sacar de foco. El viento no te va a sacar de lugar. Y cuando nosotros pasamos por una dificultad, cuando pasamos por una enfermedad, cuando pasamos por una situación laboral, cuando pasamos por una situación familiar y nosotros no estamos estables en la fe, el viento nos puede sacar de foco. Por eso hay personas que cuando no están fuertes en la fe, ya no lo vemos más en las reuniones, no lo vemos que se congregan y le preguntamos qué pasó. Pasa que el viento es demasiado fuerte, pero pasa que el viento no te tiene que sacar del lugar, al contrario, el viento te tiene que hacer ver de que Jesús está al control de todas las cosas. El viento te tiene que hacer ver de que por más de lo que nosotros podamos pasar, Jesús todavía sigue teniendo el control. Pedro, cuando es gobernado por ese viento, cuando el miedo empieza a tocar la vida de Pedro, hay muchas cosas que a nivel psicológico, a nivel espiritual, pueden pasarnos a nosotros. Vean ustedes de que la incertidumbre es algo muy fuerte que le puede pasar a un ser humano. Porque cuando hay incertidumbre, uno no sabe qué va a pasar.
Cuando hay incertidumbre uno no sabe lo que está viviendo. Cuando hay incertidumbre uno no sabe si realmente Jesús está en el mismo lugar o en la misma sintonía. Entonces empiezan a aparecer muchos pensamientos y muchas ideas en donde el viento puede jugarnos en contra si nosotros no volvemos a Él a tiempo. Por eso es que si hay un viento que hoy nos ha sacado del lugar, tenemos que volver rápidamente a los pies de Cristo. Porque Él nos da firmeza, Él nos da seguridad. Cuando alguien vive una vida de incertidumbre, pierde seguridad en lo que Dios le dijo que iba a hacer. Quizás viene de ver muchos milagros en el pasado, pero cuando hay incertidumbre, la persona hoy en el presente cree de que Jesús no lo puede hacer, cree de que es muy difícil para Él. Y quizás nosotros estemos pensando hoy, diciendo, estamos locos de creer de que Jesús no lo puede hacer. Pero cuando hay incertidumbre, creemos de que realmente las cosas no pueden cambiar, no pueden ser transformadas. Y esto no es un pecado. Esto no es un pecado, porque puede pasar. Ahora, ¿en dónde está el pecado? En que esto gobierna nuestras vidas. El Señor Jesús habla con los discípulos y le dice, quédense tranquilos, ustedes van a pasar por aflicción. En el mundo hay aflicción. Jesús no está mirando para otro lado. Él está reconociendo de que los hijos van a pasar por aflicciones, van a pasar por momentos duros y complicados. Sin embargo, el Señor Jesús le dice a ellos, quédense tranquilos porque yo he vencido la aflicción. O sea que nosotros podemos pasar por la aflicción, pero la aflicción no nos tiene que gobernar a nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que eso nos gobierna a nosotros, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas ya no está. El gobierno de Dios sobre nosotros se ha perdido. Lo hemos dejado de lado. Señor, esta es mi aflicción, pero yo sigo creyendo que tú eres rey. Señor, este es mi problema, esta es mi dificultad. Esto es lo que yo hoy estoy viviendo, pero yo sigo confiando de que nada se escapa de tus manos. Alguien reconoce que sí está pasando por algo malo. Alguien reconoce que tiene aflicción, pero que Jesús sigue gobernando su vida. Jesús sigue gobernando su mente. Jesús sigue gobernando su corazón. Señor Jesús sabe que nosotros pasamos por diferentes procesos en la vida, pero Él dice, tranquilos porque yo he vencido. Tranquilos porque yo he logrado vencer la aflicción. He logrado vencer las cosas de este mundo. Lo de este mundo a nosotros no nos tiene que gobernar. Las cosas de este mundo a nosotros no nos tiene que pasar por encima. Pedro, cuando es golpeado por el viento, se desconecta de lo que hay adelante suyo, que es el Señor Jesús. Ese viento lo desconecta a Pedro del propósito. Lo desconecta de lo que realmente Jesús estaba hablando con él. ¿Por qué Pedro duda de lo que Jesús habló en un principio? ¿Por qué Pedro duda de lo que realmente él está viviendo? Porque Pedro analiza la situación, él se pone a pensar y dice, caminar sobre el mar es algo imposible. Llegar hasta Jesús es algo imposible. Entonces él le dice, Señor Jesús, si realmente eres tú, manda para que yo camine sobre las aguas. Y el Señor Jesús, cuando ve la fe de Pedro, le dice, Pedro, solamente ven. El tema no era poner el pie sobre el agua, sino era mantenerse hasta llegar a Jesús. Vean de que el viento llega en el medio de lo mejor que Pedro está viviendo. Vean que el viento lo azota a Pedro en ese momento sobrenatural que él está experimentando, diciendo, creo que soy el segundo hombre sobre la tierra, caminando sobre las aguas. Lo estoy disfrutando, lo estoy viendo a él. Estoy viviendo algo que los otros no están viviendo. No se han animado a poner ese pie sobre las aguas y a creer de que realmente el que está delante mío es Jesús. Sin embargo, cuando él está viviendo lo mejor, es ahí donde aparece ese viento. A veces nosotros cuando pasamos cosas en la vida decimos, Señor, ¿por qué cuando todo parece que se está arreglando, el viento aparece? ¿Por qué cuando las cosas en mi familia se están alineando, se están acomodando, realmente estoy viendo tu mano, el viento aparece? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas tienen que aparecer ahora cuando yo realmente estoy viendo que lo sobrenatural me está acompañando? Entonces, cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, el Señor también nos moldea. Cuando nosotros pasamos por esos vientos que son difíciles, que son fuertes y que parece que nos van a sacar del lugar, el Señor también nos procesa con eso.
El Señor procesa nuestra mente, el Señor procesa nuestro corazón, de saber de que está bien que confiemos, pero que no estemos en una confianza de que todo va a ser siempre bueno. Pedro sabía que el viento era fuerte, porque la palabra dice anteriormente de que mientras ellos estaban en el mar, el viento era contrario. Pedro sabía que había un viento que era fuerte. ¿Acaso él, un hombre experimentado en el mar, experimentado en los vientos, no iba a darse cuenta que al poner un pie en el mar, el viento lo podría sacar del lugar? Claro que sí, sí lo sabía. Sin embargo, lo que él no le hizo pensar o ver la situación en la que estaba viviendo era su fe. Porque cuando alguien tiene fe, no mira el viento, no mira la circunstancia, no mira lo que está viviendo, lo mira directamente a Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice algo: y correr la carrera puesto los ojos en Jesús. Es lo mismo que lo que vivió Pedro, caminar mirando solamente a Él. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, por más que el viento sea contrario, nosotros estaremos seguros. Mientras las circunstancias que vivimos no sean buenas, sabemos que Jesús siempre nos dará una palabra de aliento, siempre nos va a transformar, siempre nos va a ayudar. La idea es que lo que nosotros estemos viviendo no nos desconecte de la mirada hacia Él. Cuando alguien se desconecta de la mirada del Señor, se desconecta de muchas cosas poderosas. Se desconecta de lo que Dios ha hablado, se desconecta de la palabra, se desconecta de su presencia. Y saben de que el enemigo, cuando ve de que nosotros nos desconectamos de esas cosas, sabe que nosotros estamos perdidos. Porque no hay nada más poderoso o no hay nada más temible para el infierno que ver a un hijo de Dios conectado en lo que es importante. Entonces el infierno dice: yo le mando enfermedad, pero la persona sigue mirando a Jesús. Yo le mando un problema económico, pero la persona sigue mirando a Jesús. Yo le mando estas cosas, pero la persona sigue concentrada en hacer la voluntad del Padre. No hay nada que le pueda sacar del lugar. Ese es el objetivo de Dios hacia nuestras vidas, que nosotros estemos firmes mirándolo a Él. El Señor Jesús les dice a los discípulos: van a tener aflicción. Van a tener que pasar por ella. Van a tener que pasar por ella. El que llega al camino del Evangelio, el que acepta a Dios como su Padre, lo que nosotros le decimos a las personas: esto no es un camino de rosas. Este es un camino de aflicción, de problemas. A gran diferencia de que ahora lo tenemos al victorioso de nuestro lado. La gran diferencia es que tenemos al Espíritu Santo, que cuando Él se manifiesta a través de nuestras vidas, no hay infiernos que nos pueda parar, no hay infiernos que nos pueda detener, no hay puerta cerrada que no se abra, porque Él está delante de nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a dudar, lo que hacemos es frenarnos. La duda es un freno para toda vida cristiana. Pero cuando aquel que realmente pone su confianza en Jesús, el que realmente cree, es el que pisa el acelerador y dice: yo acelero y que pase lo que pase. Porque la fe me hace eso, avanzar. La fe jamás me va a hacer retroceder. La fe jamás me va a hacer mirar para los costados. La fe jamás me va a decir de que piense de que las cosas no se van a dar. Al contrario, la fe me hace pensar de que las cosas sí se van a dar. No sé cómo, pero se van a dar. No sé qué puerta abrirá el Señor Jesús, pero sé de que la fe me garantiza de que si Él está en el asunto, las cosas se van a concretar. Entonces, la palabra dice de que Dios tiene pensamiento de bien para sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que abrazar estas cosas. Dios quiere que yo viva bien. Dios quiere que yo esté bien. Dios quiere que yo abrace esa sanidad. Dios quiere que yo abrace la palabra y pueda vivir una vida diferente. Él sí lo quiere. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos de bien. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Levante su mano y diga: para mí. Eso es para mí. Es para mí. El Señor Jesús lo estableció de esa manera. Es para nosotros. No es para otra persona. No es que Él sea egoísta, sino es que lo está hablando directamente hacia los hijos, para los hijos. Esto es lo que me corresponde. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Lo que el Señor Jesús habla acerca de mí.
que Él tiene pensamiento de bien para mí. Eso es lo que nosotros debemos abrazar. Señor, lo que hoy estoy viviendo quizás no sea bueno, pero sé que de esto va a aparecer una gran victoria. Señor, lo que hoy estoy pasando quizás esté azotando mi vida, pero esto me va a motivar a que yo esté más fuerte, a que tenga más seguridad, a que pueda decirle que realmente tú eres rey, tú eres poderoso, tú eres el Señor de señores. Y esto no es un eslogan, se trata de vivirlo. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Señor, esto es lo que yo estoy viviendo, pero sigo creyendo que tú señoreas sobre toda mi vida, que nada se escapa de tu control. El viento es fuerte, la marea puede ser fuerte, pero cuando mi mirada está puesta en el Rey de Reyes, yo sé que puede haber puertas que se puedan cerrar en el camino. Nosotros decimos, Señor, doy un paso hacia adelante, pero 3 para atrás. ¿Por qué pasa esto? Es que cuando esos pasos que diste para atrás fueron parte del proceso. Hay ciertas cosas que el Señor nos moldea a nosotros y nos ajusta. ¿Saben de que lo que nosotros siempre hablamos? Que el gran problema no es el Espíritu Santo, ni la palabra, ni el Señor, ni el infierno, sino lo que nosotros declaramos con nuestra boca. El infierno teme cuando hay un hijo de Dios que habla en fe. El infierno tiembla cuando ve que hay un hijo o una hija que declara las cosas que realmente van a pasar, que van a acontecer, que las promesas que el Señor Jesús nos dejó a nosotros, Él las cumplirá y que nada se va a perder, nada se va a vencer, nada va a caducar. No es como un sachet de leche que nosotros compramos y miramos qué tal está la fecha de vencimiento. Y nosotros decimos, Señor, miro esta promesa, se me hace que ya se ha vencido hace unos par de meses o de años. El Señor dice, todo lo que yo he prometido, yo lo voy a cumplir. Todas las cosas pueden pasar, pero la palabra es la que va a permanecer. La palabra es la que se va a cumplir. La palabra jamás tendrá fecha de vencimiento cuando Dios ha establecido algo. Jesús le dice a Pedro, ven a vivir lo que yo estoy viviendo. No es algo ajeno lo que Dios quiere que nosotros vivamos, sino que Él quiere compartir, Él quiere que vivamos lo sobrenatural, lo que Él es. El Señor Jesús no nos está mirando de lejos diciendo, arregla tu situación desde la barca, arregla tu situación desde el lugar donde estás. Él está diciendo, hay una orden, tienes que venir a mí. Señor, pero el viento es fuerte, ven. Porque la palabra en el versículo... ¿Dónde está? ¿Dónde dice ven? 29. Él le dijo, ven, y después hay un punto. O sea, el Señor Jesús no le dice nada más. Hay circunstancias en la vida donde el Señor Jesús nos dice, ven hacia mí, camina. No necesitas nada más otra cosa que escuchar la palabra del Señor diciendo, ven. Buscamos tanto protocolo para que el Señor nos diga un montón de cosas, cuando el Señor solamente nos está diciendo en esta mañana, ven. Tienes que acercarte, camina, porque el escenario ya se ha preparado para que puedas vivir lo sobrenatural. Hoy el escenario que nosotros quizás estemos viviendo es el escenario correcto para que el Señor pueda decir, ven, vive lo que yo estoy viviendo. Pero si miramos el viento, si miramos la marea, si miramos lo que hay en contra, lo que hoy estamos viviendo, no podremos vivir lo sobrenatural. Si ponemos nuestra concentración y nuestra mirada en lo que hoy nosotros estamos viviendo, no podremos vivir lo sobrenatural. Hay gente que sí está dispuesta a vivir lo sobrenatural, pero no puede vivirlo. ¿Por qué? Porque está concentrada en el viento. Hay personas que sí tienen fe para vivir lo sobrenatural, pero no pueden vivirlo porque están pensando en que el viento puede ser demasiado fuerte. Entonces no dan ese primer paso de fe. No dan ese primer paso donde digan, Señor, yo camino hacia tu presencia. Yo camino hacia ese milagro. Yo camino a esa seguridad que hoy necesito en mi vida. En esa determinación. En dejar de dudar y empezar a creer de que el primer paso que voy a dar no solamente será correcto, no solamente va a ser firme, sino que cada paso que dé me llevará hacia tu presencia. Hay personas que saben
de que tienen una palabra de parte de Dios. Y le piden primeramente de que sus pies siempre estén firmes, de que sus pasos sean correctos, de que no se trata de llegar rápido a Jesús, se trata de llegar a Él. No se trata de una competencia para saber quién llega más rápido, se trata de que nosotros podamos llegar a Él. Amén. O sea que esto no es un evangelio de competencia. Esto no se trata de saber quién tiene más, de saber quién llega más rápido. Se trata de que nosotros podamos gozarnos en aquel hermano, en aquella hermana, que el primer pie que puso sobre las aguas pudo llevarlo hacia Jesús. Hay personas que han arrancado muy bien, pero en el camino se quedaron. En el camino se quedaron, porque les alcanzó la fe solamente para mirarlo a Él y poner un primer pie sobre el agua y decir: Señor, sé que lo voy a lograr. Pero el primer viento contrario a esa persona la apagó, la hundió, la apartó realmente de lo que el Señor Jesús le dijo en un principio: ven, camina, anda. El Señor Jesús sabe que nosotros podemos lograrlo. El Señor Jesús sabe que nosotros podemos alcanzar lo que hoy nosotros tenemos que alcanzar. Que no se trata de recursos, que no se trata de lo que hay en nuestras manos, sino de lo que hay en nuestro espíritu. Hay cosas que no se solucionan con recursos, se soluciona con lo que nosotros tenemos adentro. Hay personas que quieren solucionar las cosas con los recursos, pero no viven lo sobrenatural. No pueden abrazarlo a Jesús, no pueden verlo a Él. Entonces Jesús, el primer recurso indispensable para todo hijo, hija de Dios, es la fe. El Señor Jesús dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que lo primero que agrada a Dios de un hijo, de una hija, es la fe que tiene hacia Él. Amén. Entonces, hermanos, termino con esto. El Señor Jesús les habla a los discípulos y le dicen: tengan ánimo, yo soy, no teman. Saben que el Señor Jesús, una de las otras cosas que reconoce es que nosotros somos bastante miedosos muchas veces. ¿Hay algún miedoso en esta mañana o no acá? ¿O son todos machitos? El Señor Jesús sabe que nosotros tenemos miedo, porque no sabemos cómo va a terminar la situación en la que hoy nosotros estamos viviendo. Cuando hay incertidumbre, cuando entra el miedo, el Señor Jesús sabe que nosotros podemos flaquear. El Señor Jesús sabe que nosotros podemos errar. Sabe que podemos tomar una decisión equivocada. Por eso les habla a los discípulos y les dice: yo soy, no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo de lo que están viendo. No tengan miedo de vivir lo que yo estoy viviendo. Hay personas que le tienen miedo a vivir en lo sobrenatural. Y quiero decirles que se están perdiendo de muchísimas cosas. Hay personas que no se desafían para vivir en lo sobrenatural y hacen todo de una manera automática. Es todo monótono. Cuando el Señor Jesús nos invita a nosotros a vivir en lo sobrenatural, Él rompe con toda estructura, con toda monotonía. Porque lo que tenía que hacer Pedro era romper con una estructura para empezar a vivir en lo sobrenatural. Pero si nosotros no rompemos esa estructura, es difícil que podamos vivir en la palabra. Pedro no le dijo al Señor Jesús: Señor, necesito de que realmente pongas algo sobre las aguas para que yo pueda caminar. Necesito que hagas algo para que yo camine. Él le dijo: si realmente eres tú, yo voy a caminar. Si realmente eres Jesús, el que yo estoy viendo ahora cara a cara, necesito una respuesta. Y el Señor Jesús le dijo: ven, camina. Pedro automáticamente rompió con todo lo que es natural. Rompió con todo un sistema que es humano, donde nosotros creemos de que en las cosas en Dios 1 más 1 es 2, y Dios dice: no, 1 más 1 es 4.
Señor, pero ¿cómo voy a entenderlo? Es que no se trata de entenderlo, se trata de vivirlo. Se trata de que alguien levante el pie y diga, Señor, yo creo en lo sobrenatural, pero necesito moverme. No todas las cosas vienen de arriba. Bueno, sí, vienen de arriba. Pero hablamos en otros términos. El Señor Jesús dice, está todo el escenario preparado para que vivas en lo sobrenatural. Pero ahora necesito de que actives tu fe para que puedas caminar sobre las aguas, para que puedas caminar en lo sobrenatural. Hay muchas cosas que se te van a dar de manera fácil. Los cielos se van a abrir de manera fácil para con tu vida. Quizás no tengas que hacer mucho, pero habrá momentos en la vida donde te voy a decir, vamos al mar. Señor, tengo miedo, pero tenemos que ir al mar. Señor, espero que el mar esté tranquilo. No, el mar no va a estar tranquilo. Señor, espero que las situaciones se acomoden. No se van a acomodar. ¿Cuántas veces hemos orado así? Señor, prepara el camino y que todo esté lindo, todo esté maravilloso. Que cuando tengan que pasar por esa situación, el viento esté tranquilo, el mar esté tranquilo, todo esté hermoso y todo esté despejado. El Señor dice, prepárate porque acá te vas a tener que poner el cinturón. El Señor Jesús necesita llevarnos al medio del mar. El que está en medio del mar sabe que un viento que sea muy fuerte da vuelta a la barca y se terminan muriendo todos. No hay salida. No hay nadie que pueda llegar. No hay nadie que pueda socorrernos cuando estamos en medio del mar. Sin embargo, Jesús dice, vamos a ir al medio de la cuestión. Porque es ahí donde el trato es entre tu persona y yo. Y el Señor Jesús nos invita hoy, quizás, a decirnos, tienes que subirte a esa barca. Señor, pero me da miedo, tienes que subirte. Hay muchas personas que huyen de lo que Dios les quiere hacer vivir. Hay muchos que, Señor, no quiero subir porque ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Sí quieren vivir lo sobrenatural, quieren abrazar lo sobrenatural, pero no quieren subirse a la barca. ¿Estamos acá o no? No todas las veces el Señor te va a decir, esto es para tu vida y listo. Hay veces donde el Señor nos dice, tienes que subirte a la barca. Necesito tratar con tu mente. Necesito tratarte en el medio de la cuestión, donde el zapato te va a apretar mucho, donde las puertas se te van a cerrar, donde los vientos no van a ser hermosos, van a ser contrarios. Necesito probarte en el medio de la dificultad, no para matarte, no para que estés al último, no para que seas menospreciado, no para que la gente te humille, no para que la gente te avergüence, al contrario, sino para que todos puedan ver de que en el medio de tu conflicto supiste caminar sobre el problema, supiste caminar por encima de aquello que antes te gobernaba. Ahora la gente va a poder ver que en el medio del mar, donde no hay solución, donde no hay gloria, donde no hay nada, parece, es ahí donde yo me manifiesto. Entonces cuando nosotros nos subimos a esa barca y decimos, Señor, heme aquí, estoy preparado para lo que sea. El Señor Jesús dice, te vas a tener que preparar, porque vienen cosas que no van a ser buenas para tu vida, naturalmente, pero espiritualmente vas a ver la gloria, vas a abrazar la victoria, vas a crecer, vas a aferrarte a la palabra y vas a ver de que realmente el que decide creerme jamás va a ser avergonzado. Al contrario, siempre abraza la gloria de Dios, siempre abraza ese poder, siempre abraza lo sobrenatural. Quien decide subirse a la barca con Jesús o con los discípulos o decide aceptar lo que el Padre quiere hacer sobre nosotros, jamás termina siendo avergonzado. Jamás. Amén. Entonces, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que podamos decirle, Padre, Señor, no quiero ser de los que dudan, sino de los que avanzan, a los que están dispuestos a decirte, Señor, la barca puede ser medio complicada, el viento puede ser complicado, pero entiendo que cuando tú mandas, que cuando hay una palabra, cuando hay una orden, Señor, tu bendición está asegurada sobre mi vida. Amén. Póngase de pie, por favor.
podemos tener miedo en muchas cosas, pero le tenemos que decir al Señor: Señor, sea poca o sea mucha la fe que pueda tener, yo voy hacia adelante. Yo me mando. Yo muevo mis pies. Fe tiene que ver con eso, con accionar. No solamente con creer, con algo que pasa por nuestro espíritu. Fe tiene que ver con aquel que realmente ha creído, y porque ha creído, se ha movido. Ha movido su mano, ha movido sus pies, ha tenido una acción. No solamente se ha quedado creyendo en que las cosas iban a ser transformadas, sino que se movió para ver la transformación en su vida o en esa situación en la que estaba viviendo. O sea que moverse para Dios es muy importante. Movernos para Dios es muy importante. Señor, no sé cómo hacerlo, pero me muevo. Señor, la verdad que no sé cuál es el camino que tengo que seguir, pero voy a moverme, porque mientras me voy moviendo, voy a ir viendo cuál es el camino correcto. A veces le pedimos al Señor de entrada que Él nos muestre cuál es el camino. Y a veces Dios dice: no, necesito que te muevas. Necesito que muevas tus pies, que creas. Porque esto no muchas veces va a ser fácil. No muchas veces el Señor, así de entrada, de una, Él nos va a mostrar el camino. Hay veces que sí, que el Señor nos muestra y seguimos. Pero hay otras donde el camino no está iluminado, no está señalizado, no hay ningún cartel y no sabemos hacia dónde vamos. El Señor dice: necesito que camines y confíes. Señor, no veo ningún cartel que me diga doblar a la izquierda, a la derecha. El Señor dice: necesito que camines y confíes. Que camines y que confíes. Caminar significa moverse, accionar. Confiar significa de que Dios jamás se va a equivocar en lo que Él nos hable. Significa que jamás Él va a errar en la decisión o en el camino que Él nos está diciendo que caminemos. Quizás el camino no sea el mejor. Quizás el camino no sea el que nosotros pensábamos que era. Pero mientras Dios esté en el asunto, sabemos que Él no nos hará errar. Sabemos que Él no nos mandará para otro lugar. Él le va a decir: este es el camino. Quizás no te guste tanto. Puede que te duela un poco. Puede que haya algunas cosas que puedan apretarte interiormente. Pero este camino te va a llevar a la bendición. Este camino te va a llevar a destino. Este camino te va a llevar a un lugar de amargura, a un lugar de fracaso, a un lugar donde vas a ser humillado o humillada. Este lugar te va a llevar, este camino te lleva hacia la bendición. Una vez me acuerdo que no sé a dónde íbamos y teníamos que pasar por un camino bastante feo. Y parecía que el camino nos llevaba más a otro lugar que al lugar de destino. Sin embargo, cuando pasamos el camino, llegamos a un lugar de destino y era hermoso. Lo que nosotros pasamos en la vida, lo que nosotros vivimos como hijos de Dios, muchas veces los caminos son así largos. Y nosotros decimos: ¿en qué momento las cosas van a empezar a mejorar? ¿En qué momento las cosas realmente van a empezar a funcionar en mi vida? ¿En qué momento voy a llegar a destino? Sin embargo, sabemos que pasar por ese camino es necesario para que nosotros podamos llegar al lugar donde Jesús nos está diciendo que nosotros lleguemos. Si no pasamos por ese camino, difícilmente lleguemos al lugar, al propósito que el Señor puso sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones y por caminos que nos han apretado muchísimo. Pero díganme sinceramente, si hoy nosotros no podemos estar con la mirada en alto y decirle: Señor, si no hubiese sido por ese camino, hoy yo no estaría acá parado. Si no hubiese sido por ese camino, hoy no hubiera alcanzado madurez. Hoy no hubiera creído más en tu palabra. Si no hubiese sido por ese camino, Señor, realmente hoy no estaría dudando de la palabra, sino que estoy confiado, sino que realmente puedo creer, gracias a ese camino, de que tú vas a poder obrar hoy, mañana y siempre, mientras mi fe esté a la altura de la situación en la que yo esté viviendo. Sin ese camino nosotros muchas veces, si no lo hubiésemos pasado, hoy estaríamos en otro lugar. Hay muchas personas que dicen: si no hubiese pasado por ese camino, no sé qué sería de mi vida hoy.
porque ese camino me mejoró, ese camino me transformó, ese camino me hizo ser lo que hoy soy. Si no hubiese sido por esa enfermedad, si no hubiese sido por ese problema familiar, si no hubiese sido por esa puerta que se cerró, hoy no estaría en el lugar donde hoy estoy. O sea que ese lugar, ese camino que el Señor me hizo transitar, realmente me bendijo, jamás me mató. Me hizo ver de que la gloria de Dios es mucho más grande de lo que yo pueda pensar, de lo que pueda imaginar. Que mi fe tiene que estar puesta en que no es el problema el camino, sino que debo mantenerme en pie y seguir caminando hasta decir: Señor, aunque me falten las fuerzas, aunque me vaya arrastrando en el camino, Señor, seguiré avanzando. Cada paso que damos en la vida en el Señor es un paso menos que nos falta para abrazar su gloria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, apláudele fuerte al Señor. Y oramos a Dios. Levante sus manos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque creemos que todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, Señor, en tu presencia, aparentemente, Señor, nos va a destruir, nos va a apagar, nos va a sacar del lugar, Señor. Pero creemos que cuando nuestra fe está puesta en tu persona, aunque el camino sea feo, aunque el camino sea oscuro, aunque no haya nada que nos marque, Señor, cómo seguir, creemos que mientras tú estés, Señor, en el asunto, jamás, Señor, seremos avergonzados. Jamás nos quedaremos sin victoria. Jamás nos quedaremos sin bendición. Lo que hoy tus hijos estén pasando, Espíritu Santo, dale fuerzas para continuar. Dale fuerzas para seguir. Dale fuerzas para hacerles creer en el nombre de Jesús que ellos, Señor, abrazarán tu victoria, abrazarán tu bendición. Que tus promesas son sí y son amén. Que todo lo que tú soltaste, Señor, a favor de sus vidas, creemos que ellos lo abrazarán. Creemos que esa puerta, Señor, ya está abierta. Pero alguien tiene que moverse. Alguien tiene que creer. Alguien tiene que dar ese paso de fe y decirle: Señor, aunque la situación no sea fácil, Señor, me mantendré en fe. Me mantendré de pie en el nombre de Jesús. Y aunque sea arrastrándome, Señor, seguiré avanzando. Porque sé que tú no me vas a avergonzar. Sé que la palabra, Señor, no me va a avergonzar. En el nombre de Jesús, que en esta mañana, Señor, nuestra fe en tu persona pueda crecer, pueda aumentarse. No importa la situación en la que esté viviendo, lo importante es que mi fe esté a la altura de lo que hoy yo estoy pasando. Que mi fe hacia tu persona, Señor, esté a la altura de la situación de la que hoy estoy viviendo en el nombre de Jesús. Y que pueda caminar sobre las aguas, Señor, con seguridad. Que pueda caminar sobre el mar, sabiendo, Padre, que mientras tú des la orden, mientras haya una orden de parte de tu presencia, Padre, aunque el viento sea contrario, nada me sacará del lugar en el nombre de Jesús. Ni el viento, ni el pecado, ni la situación adversa, ni la enfermedad, Señor, nada me sacará del lugar. Porque mientras el Señor dé una orden, mientras el Señor esté diciendo en esta mañana, mientras hable a tu espíritu en esta mañana y te esté diciendo: ven, ven, acércate, en el nombre de Jesús, creemos que ahí comenzará lo maravilloso, lo natural que tiene que vivir todo hijo, toda hija de Dios, que es vivir en lo sobrenatural. En esta mañana el Espíritu Santo te está diciendo: te animo a que vivas en lo sobrenatural. Saca tu mirada de los vientos. Saca tu miedo, saca tu incertidumbre y pon tu fe y tu seguridad en mi palabra, en mi mandato. Solamente ven, solamente ven, solamente ven en el nombre de Jesús. En esta mañana, Espíritu Santo, declaramos de que salimos de la comodidad, salimos de la barca, salimos de la estructura, salimos de la monotonía para empezar a vivir un tiempo, Señor, diferente, para empezar a vivir un tiempo sobrenatural en el nombre de Jesús. En esta mañana el Espíritu Santo te está diciendo: sal de la estructura, sal de lo natural y empieza a caminar en lo sobrenatural en el nombre de Jesús.
Aunque la circunstancia sea contraria, el Espíritu Santo te está diciendo: vive en lo sobrenatural, porque no habrá circunstancia que pueda hundirte, no habrá circunstancia que pueda apagarte, no habrá circunstancia que pueda hacerte retroceder, sino que estarás por encima de lo que hoy quiere apagarte. Estarás por encima de aquello que hoy quiere hacerte retroceder. Solamente camina. Solamente tienes que moverte en esta mañana. Decir al Padre: yo me decido a moverme en el nombre de Jesús. Hoy decido creerte, pero también decido, Señor, mover mis pies para llegar a tu persona, para llegar a la victoria, para llegar a abrazar ese milagro, para abrazar lo que hoy estoy necesitando, lo que hoy necesita mi casa en el nombre de Jesús. Hoy doy ese paso de fe creyendo que no seré avergonzado, que no seré avergonzada en el nombre de Jesús. Porque mientras el cielo dio una orden, el hijo no será avergonzado. Mientras el cielo dio una orden, la hija no será avergonzada en el nombre de Jesús. Que hablen lo que hablen de tu persona, Dios ya dio la orden. Dios ya te dijo: este es el escenario perfecto para que te muevas en lo sobrenatural. El escenario ya está preparado para que des ese paso de fe. Y en esta mañana el Espíritu Santo empieza a obrar en el nombre de Jesús. Empieza a obrar en el nombre de Jesús. Vive en lo sobrenatural. No dudes. No dudes. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús, que Él lo hará. Cree en el Señor Jesús, que Él lo hará. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No será a nuestra manera. No será a lo que nosotros creemos de cómo el Señor lo va a hacer, sino que será a su manera. Será a su manera. Pedro no le dijo al Señor Jesús: Señor, prepara un escenario perfecto. Señor, prepara las cosas a mi manera. El Señor Jesús preparó las cosas, pero a su manera. Y Él lo invitó a vivir a Pedro en lo sobrenatural. Hoy el Señor Jesús ha preparado todo. Y hoy te llama con tu nombre y te dice: ven, ven. El escenario es perfecto para que lo sobrenatural sea natural para tu vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, declaro tu bendición sobre los hijos, sobre las hijas de esta casa. Y declaro que no le faltará la fe para caminar en lo sobrenatural, donde Señor, su atención, su seguridad, su confianza no estará en sus manos, sino que estarán en ti en el nombre de Jesús. No estarán ni siquiera en los recursos. No dependerán de nadie, Espíritu Santo. Dependerán de tu palabra y de tu mandato. Que cuando tú digas: Señor, ven, ellos caminarán. Ellos van a seguir hacia adelante. No retrocederán. No van a mirar hacia los costados. Los vientos no lo van a voltear, sino que tendrán su fe suficiente para decir: Padre, hay un mandato de parte del cielo, voy a caminar. Hay un mandato de parte de la palabra, Padre. Hoy, en esta mañana y todos los días, sé que voy a caminar, voy a avanzar. No voy a procurar ir rápido, voy a procurar llegar a tus brazos. Voy a procurar que la palabra se cumpla. Voy a procurar de que tus cosas sobre mi vida, Señor, se desarrollen todos los días en el nombre de Jesús. Que el ministerio sea desarrollado, que los dones sean desarrollados, que los talentos sean desarrollados, que lo creativo de Dios sobre nosotros se desarrolle cada día en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sé que has aumentado nuestra fe hacia tu persona en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.